Crecí en una pequeña granja en medio de la nada, criado por padres cristianos en medio del cinturón bíblico. No hace falta decir que mi educación fue estricta. Cada domingo éramos los primeros en llegar a la iglesia. Mi padre era laico y mi madre trabajaba con los grupos de jóvenes y de guardería. Incluso estuve involucrado por algún tiempo con el programa de música. Orábamos antes de cada comida, nos bautizamos como familia y asistíamos a todos los servicios de los miércoles que podíamos. La única vez que realmente nos saltábamos era cuando mi madre enfermaba. Durante un tiempo, esta rutina me pareció segura y correcta. Esto se debe a que me sacó de casa y me alejó de mi madre, cuyo comportamiento cambiaría cuando estuviéramos fuera del ojo público. O cuando mi padre saldría del país para trabajar. Para el forastero que miraba hacia adentro, éramos una familia feliz con fuertes vínculos. Pero por dentro, era una historia diferente. Verás, creo que cada familia tiene un oscuro secreto que ocultar. Asesinatos, crímenes, traiciones. La nuestra, era nuestra madre. Era una mujer agresiva con tendencias violentas. Recuerdo que una mala nota me daba algunos golpes en el costado de la cabeza, unas 6 y se acabó el juego. Era una perfeccionista con complejo de Dios y esperaba la perfección absoluta de todos los que la rodeaban. Especialmente yo. Durante un tiempo, traté de alcanzar sus estándares inalcanzables, pero después de fallar cada vez, tiré mi vida al viento y comencé a apostar con lo que estaba en juego. Empezó pequeño. Reprobar en inglés. Algunos platos perdidos. Olvidándome de hacer mi cama. Siguió así durante un tiempo, con su ira y frustración creciendo día a día. Finalmente, me armé de valor para llevar mi experimento al público. Quería ver cuánto tiempo podía contenerse. Me equivocaría con los discursos. Cantaría demasiado bajo en la iglesia. O vestirse demasiado de negro frente a la multitud de la iglesia. Todos estos fueron puntos de inflexión al final del día. Aunque ninguno comparado con esa noche. Para comenzar, permítanme decir que mi familia no tenía solo un pequeño secreto sucio. Tenían 2. Y yo era el otro. Verás, tengo un historial de violencia hacia mí mismo. Gotes, pastillas e incluso algunos intentos de suicidio. Muchos que deberían haber funcionado. Cuando no pude aguantar mucho más, comencé a buscar alternativas. Y vaya si encontré uno. Brujería. Sé cómo suena, pero cuando te ponen en una situación peligrosa de la que nadie te ayudará, terminas encontrando las soluciones más extrañas. ¿Pero qué pasa con mi religión? Te preguntarás. Bueno, había abandonado la fe hace un tiempo. Seguramente no vale la pena seguir a ningún Dios que permita que sus hijos sean tratados así, especialmente cuando dicen ser todo amorosos. Entonces, recurrí a medidas más drásticas. Comenzó poco a poco, con algunos hechizos de protección aquí y allá para mantenerla fuera de mi habitación por la noche. Un amuleto para entrar y salir desapercibido de las habitaciones. Y una maldición que guardaba en mi bolsillo trasero. No sabía que también podía confiar en estas cosas, ya que las había obtenido todas de brujas en internet, pero hasta ahora, los hechizos y el hechizo parecían estar funcionando y mi vida se calmó un poco. No fue nada loco, pero fue suficiente para dejarme respirar un poco más tranquilo. Desafortunadamente, mi paz duró poco cuando alguien le dijo a mi madre que sospechaba que yo me había hecho daño. Comenzó como cualquier otra pelea con respecto a mi salud mental. Mis problemas no eran reales. Solo quería atención. Un flujo interminable de acusaciones fluyó de ella mientras caminaba lentamente hacia mí. La rabia brilló detrás de sus ojos. Hablando de que era una vergüenza para la familia y que no merecía ser parte de ella. Fue entonces cuando dio su primer golpe. En el mismo momento, algo en mis entrañas me dijo que me agachara. Ella falló mi cara por centímetros. Por supuesto, no conectar su golpe solo la enfureció más y se abalanzó sobre mí. Agarrándome por el cuello y estrellándome contra la pared, cortando mi suministro de aire. La agarré del brazo y la pateé con todas mis fuerzas, dándole un fuerte golpe en la rodilla. Me arrancó de la pared y golpeó su puño en el centro de mi espalda, enviándome, jadeando al suelo. Me quedé allí por un momento. Mi visión es borrosa. Oí a mi madre gritarme que me levantara.
Después de lo que parecieron horas, finalmente pude ponerme de pie y, al hacerlo, hice contacto visual con la mujer que estaba frente a mí. Ella me gritó diciendo que si alguna vez la avergonzaba así otra vez me mataría. Podía sentir el calor de mi ira y odio comenzar a aumentar mientras daba un paso adelante para defenderme. Cuando lo hice, me arrojó un cuenco a la cara, riéndose como una loca. Los latidos de mi corazón eran tan rápidos que podía sentirlos en la punta de mis dedos. Antes de darme cuenta de lo que estaba pasando, estaba corriendo como loco hacia la puerta trasera y saliendo a la oscuridad. Afuera se avecinaba una tormenta y los truenos retumbaban en lo alto mientras corría hacia el campo detrás de mi casa. El viento me azotaba la cara y la lluvia me golpeaba la espalda, pero no me importaba. Para entonces, la rabia dentro de mí estaba hirviendo y podía sentir cómo se apoderaba de mí. Las yemas de mis dedos palpitantes comenzaron a calentarse cuando recordé la maldición. Fue uno simple, hecho para vengar cualquier maldad cometida contra mí. Dio la casualidad de que tuve muchos. Me devané el cerebro buscando las palabras. En tenebris dormit, nigrior aduc. Luz no patiturat voluntatem meam. Expergiscimini ex altissimo somno tuo. Expergiscimini es reivindicarme. Las palabras pasaron por mi mente y salieron de mi boca antes de que supiera lo que estaba sucediendo. Los grité al viento. Una y otra vez, como si lo estuviera golpeando en su cuerpo físico, poniendo más rabia, más odio detrás de cada línea hasta que las palabras se volvieron ininteligibles. Después de una última ronda de gritos entre los truenos y la oscuridad, dejé escapar un grito aterrador. Ruidoso, estridente y lleno de malicia. Esta fue mi venganza. El aire a mi alrededor se enfrió y la tormenta azotó con tal ferocidad que los árboles se inclinaron ante el viento. La sensación cálida y pulsante en mis dedos se volvió fría como una piedra y se extendió por todo mi cuerpo. Mi pecho se apretó y mi boca se torció en una sonrisa espantosa. Sentí como si algo oscuro se estuviera apoderando de mí y no quería detenerlo. Abrí mi corazón a la oscuridad y le di la bienvenida a la bestia dormida, deseando que despertara. Quería justicia. Quería venganza. Quería la muerte. Para ella o para mí no importaba. Exigí venganza. Después de unos minutos, el mundo se volvió extrañamente silencioso y mi temperatura corporal volvió a la normalidad. Mis rodillas empezaron a temblar y mis ojos se volvieron pesados. Sentí que el mundo daba vueltas mientras me desmayaba. Cuando volví en mí, todas las luces de la casa estaban apagadas. Nadie esperó despierto. ¿Y por qué deberían hacerlo? De todos modos, no soy uno de ellos. Para ellos ahora yo era una abominación para la naturaleza humana. Ya no formaba parte de la dulce familia cristiana que era demasiado buena actuando. Regresé a la casa y a mi habitación, me acosté y rápidamente me dormí. En mi sueño, estaba de nuevo en el campo mirando el cielo cubierto de nubes. Solo que esta vez me miraba con dos feroces ojos dorados. Bramó con una voz como de trueno, preguntando qué deseaba. Para mí, había dos cosas muy simples que quería. Justicia y protección. Las nubes comenzaron a girar formando un embudo, creando un tornado larguirucho y de lento movimiento. Lentamente llegó al suelo y salió una criatura hecha de niebla. Poco a poco empezó a tomar la forma de una persona alta. Logré vislumbrar el color rojo antes de despertarme de golpe. Oí a mi hermana llorar en la cocina. Esta mañana la casa parecía más pesada que de costumbre. Salí de mi habitación y salí al pasillo, dirigiéndome a la cocina. Mi hermana estaba sentada a la mesa, con las manos temblorosas. Mi madre permaneció en silencio en un rincón. Por la noche alguien se había colado en nuestro granero y sacrificó la cabra de mi hermana. Le habían cortado el cuello y el vientre y le habían amontonado las tripas encima. Una sensación siniestra se apoderó de mi pecho al recordar haber oído hablar de una secta de poca monta cercana. Se sugirió que ellos estaban detrás de esto. Para empeorar las cosas, su oreja cortada quedó en nuestra puerta trasera. Como alguna forma de advertencia. Esto sacudió a todo el vecindario, al menos a los pocos que teníamos. La muerte de una cabra de esa manera en un lugar como este se consideraba un mal augurio. La obra del diablo. No teníamos pandillas ni rebeldes en la zona.
y mi hermana no tenía fuerzas para hacer algo tan espantoso. Una nube oscura se había posado sobre la casa, más pesada que nunca. Algo estaba pasando. Algo que ahora estaba fuera de mi control. ¿Fue esto el resultado de mi maldición? ¿O fue una secta? Si fuera, ¿por qué nosotros? No es que fuéramos la única granja con cabras. ¿De qué éramos el objetivo? El resto de la semana transcurrió sin incidentes. En la casa reinaba un silencio inquietante. Mi hermana estaba buscando una nueva cabra, mi padre estaba fuera y mi madre pasaba la mayor parte del tiempo durmiendo y su enfermedad empeoró en poco tiempo. Todavía me arrastraba silenciosamente, completamente desapercibida, en caso de que ella tuviera un estallido de energía. La única diferencia era que mi madre se quejaba de la oscuridad en la casa que iba y venía conmigo. Esta no es la primera vez que dice algo así, pero nunca antes lo había expresado así. Ahora que lo he dicho en voz alta, he notado una nueva y extraña presencia de la que parece que nunca podré deshacerme. Casi como si me hubieran puesto una manta pesada sobre los hombros. Una noche estaba acostado en la cama, y mi perro descansaba pacíficamente en un rincón. Cerré los ojos por un momento y sentí que el mundo inmediatamente se desvanecía mientras el aire se enfriaba a mi alrededor. Me volví para mirar en la dirección que habría sido donde estaba mi puerta y vi una figura alta y pálida con ojos vacíos y 4 cuernos afilados, mirándome directamente. Una sonrisa torcida se dibujó en su rostro. Se movió en su lugar por un momento antes de lanzarse locamente hacia mí. Caí hacia atrás y traté de soltar un grito, pero el aire se sentía tan espeso en mis pulmones que no salió nada. La figura estaba a punto de saltar sobre mí cuando finalmente pude soltar un grito. Lo siguiente que supe fue que salté de la cama y corrí hacia el interruptor de la luz. Mi perro estaba parado en un rincón con el lomo ligeramente arqueado y todo el pelo erizado en el cuello. Pude ver la luz del pasillo encenderse justo antes de que mi puerta se abriera. Era mi madre. Su marco bloqueó toda la entrada. Ella exigió saber a qué se debía todo ese ruido. Intenté desesperadamente interpretarlo como un mal sueño, afortunadamente ella lo compró esta vez. Cuando salió de mi habitación, pude sentir que mi corazón comenzaba a latir con fuerza. Era como si hubiera estado quieto todo ese tiempo. Al día siguiente decidí proteger mi habitación con sal y aceites que robé de la cocina. Hice una línea sólida de sal en el interior de mi puerta para que no se pudiera ver, y puse una en el alféizar de mi ventana, esparciendo el aceite a lo largo del marco. Cuando estuve seguro de que era seguro, salí de casa por el día. A lo largo del día me resultaba cada vez más difícil concentrarme. Mi mente volvió a la cosa en mi habitación, sus ojos vacíos taladrando los míos. Mis manos nunca dejaron de temblar. Pero, curiosamente, no por miedo, sino por anticipación. Como si algo grande fuera a pasar. Algo grande y terrible. Cuando finalmente llegué a casa, fui directamente a mi habitación y me encerré. Mi madre no llegaría a casa hasta más tarde en la noche, así que sabía que todo estaría bien, al menos por un tiempo. Podía escuchar a mi hermana mirando televisión en la sala, riéndose de algún programa en el que había participado recientemente. Intenté mantener la calma mientras pensaba en el fin de semana que se avecinaba. Mi hermana estaría fuera de la ciudad, dejándome solo con mi madre. No es nada que no pudiera manejar, pero aún así era una situación poco atractiva. Mis pensamientos continuaron ininterrumpidos por un tiempo hasta que comencé a escuchar pasos que venían por el pasillo. Centré mi atención en el sonido y me di cuenta de que ya no escuchaba la televisión. Solo esos pasos extraños y desiguales. No es posible que esta sea mi hermana, ¿verdad? Los pasos continuaron resonando por el pasillo hasta que se detuvieron abruptamente. Justo en la puerta de mi habitación. Llamé a mi hermana, pero no obtuve respuesta. Llamé a mi madre y los resultados fueron los mismos. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda mientras miraba entre mi puerta y el suelo. Para mi sorpresa y horror, no vi los pies de mi hermana ni los de mi madre, sino un par de cascos negros cubiertos de piel. Caminaron de un lado a otro frente a mi puerta durante lo que pareció una eternidad, pero lo único que pude hacer fue sentarme, congelado por el shock o el miedo. Realmente no podría decírtelo.
Luego, a medio paso, los cascos desaparecieron y una inquietud se apoderó de mí. Me levanté y caminé hacia mi puerta, alcanzando la manija. Pero algo muy profundo en mí me hizo detenerme en seco. Podía escuchar mi corazón latiendo con fuerza en mi pecho, mi respiración se detenía cada 2 inhalaciones. Todo en mí me decía que no abriera esa puerta. Fue entonces cuando lo escuché. Mi hermana dejó escapar un grito espeluznante que resonó por toda la casa. Abrió de golpe la puerta de su dormitorio, provocando que se estrellara contra la pared. Cruzó el pasillo hasta mi puerta y empezó a golpearla frenéticamente. Cuando escuché su voz proveniente del otro lado, sentí que cada músculo de mi cuerpo se relajaba. Cuando finalmente le abrí la puerta, ella entró corriendo e inmediatamente comenzó a contarme sobre la sombra fuera de la ventana de su dormitorio. Medía unos 2 metros de alto y era completamente negro. Pero lo que dijo a continuación es lo que hizo que mi mente diera vueltas. Me dijo que la sombra parecía un hombre con cabeza de cabra. Y de su cabeza le salieron 4 cuernos de aspecto afilado. Era solo ligeramente diferente del hombre que vi en mi habitación. El de los ojos vacíos. ¿Había cambiado de forma para asustar a mi hermana? ¿O me había parecido más humano para que le tuviera menos miedo? Escuchamos un fuerte portazo proveniente de la sala de estar. Mi madre estaba en casa. Caminó furiosa por el pasillo e inmediatamente comenzó a gritar acerca de avergonzarla una vez más. Me empujó al suelo y me agarró del pelo. Poniéndome de rodillas, me advirtió que, si alguna vez volvía a avergonzarla en un lugar público, sería lo último que haría. No podría decirte lo que hice esta vez. He estado tan distraído estos últimos días que probablemente ni siquiera podría decirte dónde estaba. Lágrimas calientes corrieron por mi rostro y sentí que mi sangre comenzaba a hervir. Supliqué en ese momento que mi tortura finalmente terminara. Toda la presión, el abuso físico, los comentarios y comportamientos inapropiados, todo. O muero yo o ella. Soltó el mechón de pelo que sostenía y me empujó hacia abajo. Me paré frente a ella, haciendo lo mejor que pude para parecer sin miedo. El aire a mi alrededor adquirió un escalofrío ahora familiar y mis ojos se fijaron en los de ella. Nos quedamos atrapados en un concurso de miradas durante lo que parecieron horas. Después de lo que probablemente fueron solo un par de minutos, vi que sus ojos comenzaron a girar hacia atrás mientras perdía el equilibrio por un momento. Aproveché para sugerirle que se acostara, después de todo ya era tarde. Sin decir palabra mi madre se dio vuelta y salió de la habitación, encerrándose en la suya. Mi hermana se volvió para mirarme con incredulidad antes de irse. El frío en mi habitación persistía, fue entonces cuando me di cuenta de que la línea de sal se había roto. Me quedé despierto esa noche, mirando la puerta. Una vez más, los cascos regresaron, pero en lugar de caminar, se quedaron quietos afuera de mi puerta, mirando hacia el pasillo. Casi como si estuviera haciendo guardia. ¿Qué iba a hacer este fin de semana? ¿Había algo que pudiera hacer? ¿Y qué pasa con esta cosa esperando afuera de mi puerta? El premio ya no estaba en pie, entonces ¿por qué estaba ahí? Estos pensamientos pasaron por mi mente a velocidades vertiginosas. Los pensamientos se movían tan rápido, dando vueltas y vueltas en un bucle sin fin, que pensé que podría enfermarme. Sentí que mi ritmo cardíaco se disparaba cuando una ola de pánico se apoderó de mí. Una vez más, sentí que las lágrimas corrían por mi rostro mientras voces gritaban en mi cabeza, diciéndome que nunca saldría de allí con vida. Sentí que empezaba a hiperventilar a medida que aumentaba el pánico. Todavía estaba oscuro cuando yo también vine. Podía escuchar a mi hermana moverse por la casa, preparándose para partir a su viaje de fin de semana a San Antonio. Eso significa que eran entre las 4 y las 5 de la mañana. Para confirmar mis sospechas, un par de faros brillantes entraron en nuestro camino de entrada, proyectando sombras en mi habitación. Los largos y delgados brazos del árbol frente a mi casa se extendían a lo largo de mi pared, retorciéndose inquietantemente en silencio. Escuché la puerta principal abrirse y cerrarse 2 veces. Una vez para mi madre y otra vez para mi hermana. Fue entonces cuando el sonido de pasos desiguales llegó por el pasillo una vez más.
Solo que esta vez mi puerta se abrió, revelando al mismo hombre cabra que mi hermana había visto en su ventana. Su cabeza estaba cubierta de pelaje negro y casi reflejaba la luz que entraba desde el exterior. Cambiaría de un lado a otro entre la cabeza de cabra y la humana, manteniendo siempre sus cuernos. Sus ojos, sin embargo, permanecían tan vacíos como siempre. Lo vi levantar un solo casco, que era del mismo color que su cabeza, un negro extraño y reflectante, y golpearlo contra el suelo. Tan pronto como hizo contacto, las ramas de mi pared salieron disparadas y me agarraron, retorciéndose con fuerza a mi alrededor. Mi cuerpo luchó contra la presión, pero solo se apretó más. Levantó el pie para pisotear de nuevo y esta vez, cuando su casco golpeó la madera, caí inconsciente. A la mañana siguiente me desperté sudando frío y rodeado de luz solar. Los pájaros de afuera cantaron su canción habitual. Solo que hoy las cosas parecían casi más brillantes. Mi madre iba a estar en casa conmigo todo el día hoy, pero, sinceramente, no estaba preocupado. Me levanté de la cama y silenciosamente me dirigí a la cocina a buscar un poco de agua. Mi madre ya me estaba esperando. Había preparado el desayuno, jugo con pan. Me senté a la mesa sin quitarle los ojos de encima. Me senté con la espalda recta y los pies apuntando hacia arriba, listos para correr en cualquier momento. Caminó lentamente hacia mí y acercó la silla a mi lado. Se sentó lentamente en su silla y me miró a los ojos, evaluándome. Tenía los ojos hundidos e inyectados en sangre como si no hubiera dormido en días. Respiró hondo y empezó a hablar de anoche y de cómo tropezó con algo gracioso que entraba por mi puerta. Rápidamente estiró su mano sobre la mesa, lo que me hizo estremecer, y agarró la sal. Se puso un poco en la mano y lentamente lo vertió sobre la mesa frente a mí. Antes de darme cuenta de lo que estaba haciendo, me deslicé hacia atrás en mi silla y me moví para levantarme, pero ella fue demasiado rápida. Me agarró de la muñeca y me empujó hacia la silla. Comenzó a explicar cómo recibía periódicamente informes del historial en línea desde mis dispositivos personales. Ella había visto toda mi investigación sobre hechizos de protección. Su conversación rápidamente se convirtió en gritos mientras hablaba de lo vergonzoso que era. Perdido de Dios. Cuando no reaccioné cuando ella dijo eso, se enfureció. Echando su silla hacia atrás, agarró el salero y me golpeó en la cabeza. Mientras me alejaba de ella, ella comenzó a hablar de nuevo. Ella había leído las cosas oscuras que yo había escrito en mi diario. Ella se agachó y me agarró el tobillo, empujándome hacia atrás. Mi mente estaba pensando, estaba poseída por un demonio o de hecho era un demonio que necesitaba limpieza. Mientras decía esto, presionó su pie contra mi espalda, poniendo todo su peso corporal en él hasta que mi columna se quebró. Esta vez no pude evitar soltar un grito. Esto solo la excitó más. Agachándose, me agarró del hombro y me dio la vuelta, sentándose sobre mi cintura. Levanté las manos para cubrirme la cara, pero ella las agarró de nuevo y las apartó, lo que provocó que se me llenaran los ojos de lágrimas. No podía dejar que me viera llorar. Se agachó y me clavó los dientes en la ceja. Podía sentir un pequeño hilo de sangre goteando mientras ella presionaba aún más fuerte, riendo mientras yo me retorcía debajo de ella. Grité de dolor, sabiendo que nadie podía oírme, ni siquiera preocuparse por ese asunto. Golpeó mis muñecas contra el suelo sobre mi cabeza, cambiando su peso hacia un lado y clavó su rodilla en mi estómago, haciéndome toser. Me llamó enfermedad repugnante y me escupió en la cara, diciéndome que merecía que me sacrificaran como el animal que era. Presionó con más fuerza mi estómago, restringiendo mi respiración en gran medida. Luché debajo de ella, desesperada por liberarme. Miré a mi lado desesperado por cualquier cosa que pudiera salvarme. No había nada. Cuando mi visión comenzó a nublarse, no pude evitar pensar que ahí era donde mi vida iba a terminar. En el piso de mi sala de estar. Quién sabe realmente cómo lo haría, solo esperaba que fuera rápido. Podía sentir que me mareaba cuando ella soltó una muñeca para agarrar mi garganta. Estrangulación. Explicó que yo tenía un riesgo de suicidio tan alto que a nadie le costaría creer que me había quitado la vida. Afortunadamente estaba tan distraída con mi garganta que se olvidó de mi mano libre.
Con cada gramo de fuerza que me quedaba, levanté la mano, agarré un puñado de su cabello y lo tiré por encima de mi cabeza lo más que pude. Esto hizo que su rodilla se relajara lo suficiente como para que yo pudiera liberarme. Ella gritó de dolor y enojo, no estaba acostumbrada a que alguien se defendiera. Acerqué su cabeza a mí y estrellé la mía contra la de ella con todo lo que tenía. Sus ojos se pusieron en blanco y aflojó su agarre alrededor de mi cuello por un momento. Pero fue suficiente tiempo para liberarme. Me limpié la sangre del párpado y me levanté lo más que pude, jadeando en busca de aire mientras lo hacía. Antes de que pudiera salir de la casa, ella estaba de pie otra vez, con la cabeza inclinada hacia atrás y mirando fijamente al techo. Retrocedí unos pasos mientras ella tomaba un cinturón que había guardado y caminaba lentamente hacia mí, con la respiración agitada y desigual. Dio un par de pasos más y se abalanzó, balanceando el cinturón como una loca, golpeándome en el pecho y la cara. Busqué detrás de mí, pero solo encontré panqueques en platos de papel. Estaba preparada desde el momento en que me desperté. Estaba esperando hasta que mi hermana saliera de la casa. Sin testigos. Ningún crimen. Solo una madre afligida y una familia rota. Una perfecta historia de sollozo. Se suponía que iba a ser un trabajo limpio, pero una vez más he hecho un desastre. Ahora tendría que encontrar un acantilado alto para explicar los cortes y los moretones. Moví mis brazos salvajemente mientras ella venía hacia mí con otro ataque, logrando masticarla una vez en la sien y otra vez en la mandíbula. La conmoción de esto la hizo retroceder y, sin pensarlo, corrí locamente a mi habitación. ¿Por qué? Porque algo muy profundo en mis entrañas me gritaba que llegara allí tan pronto como pudiera. Cerré la puerta detrás de mí y la cerré. Corrí hacia la ventana y la abrí. Estaba trabajando en los tornillos de la pantalla cuando escuché un golpe en mi puerta. Nuevamente tuve la sensación de que debía permanecer lejos de mi puerta. Fue entonces cuando lo escuché. Un solo golpe fuerte seguido de un grito estridente que debió provenir de mi madre. Luego, todo quedó en silencio. Muy lentamente, mi puerta se abrió y se abrió con un gemido. La vista que me esperaba era horrible. Mi madre estaba allí, apenas sostenida por sí misma, con un enorme agujero en el estómago. Y allí, sosteniéndola por la raíz del cabello, la sangre goteaba de uno de sus espantosos cuernos y bajaba por su cuerpo demasiado alto. El hombre cabra de la ventana de mi hermana. El de mi alucinación. Me golpeó con su casco, mirándome hacia abajo. Era como si estuviera esperando algo. Dejé escapar un pequeño grito, más de incredulidad que de miedo. Pisoteó de nuevo, cada vez más impaciente. Mi madre se quedó allí sentada sin fuerzas, gimiendo y suplicando clemencia. Reuní todo el coraje que tenía y di un paso adelante hacia ella. ¿Cómo podría hablar de misericordia después de intentar matarme? Me paré en el centro de mi habitación, sin atreverme a acercarme más. Esta cosa era real. Realmente real, parada en mi puerta, sosteniendo a mi madre. Me observó de cerca, girando ligeramente la cabeza para mirarme a los ojos. Sentí como si esta cosa estuviera leyendo mis pensamientos internos. Llegar a lugares de mi subconsciente de los que ni siquiera era consciente. Luego su cabeza se transformó y parecía más humana. Me dio la misma sonrisa torcida que la última vez, solo que ahora había un significado más siniestro detrás de ella. Sentí que mi estómago se hundía cuando levantó su mano libre y la colocó sobre su hombro. Dejó escapar un gemido de miedo una vez más, y nuevamente suplicó por su vida. ¿Qué estaba pasando? Pareció estabilizar su cuerpo en el suelo antes de levantarse sin ninguna fuerza. Se escuchó un espantoso ruido desgarrador seguido de un fuerte estallido. La sangre salpicó las paredes de mi habitación cuando esta criatura rápidamente decapitó a mi madre y dejó caer su cuerpo sin vida al suelo. En el momento en que su cadáver tocó el suelo, estalló en llamas. ¿Fue esto realmente justicia? Me senté horrorizado, mis rodillas se doblaron debajo de mí mientras veía su cuerpo carbonizarse. El fuego comenzó a extenderse por el pasillo y por las paredes de mi dormitorio. La criatura todavía estaba allí, envuelta en las llamas, su cabeza nuevamente era la de una cabra.
El humo llenó la habitación causando que me picaran los ojos y mi visión se volviera borrosa. Tengo que salir. El fuego rugió hacia el techo y supe que se apagaría en cualquier momento. Seguí el humo y palpé la pared hasta que encontré la pantalla de la ventana. Mi cuerpo debe haber entrado en modo de lucha o huida porque pude patear la pantalla después de 3 intentos. Caí por la ventana y miré hacia atrás, viendo a la criatura todavía parada sobre mi madre muerta. Y vi cómo se desmaterializaba justo frente a mí. Pero no podía quitarme la sensación de que en realidad no había desaparecido. Me levanté y corrí para refugiarme en el bosque. No pasaría mucho tiempo antes de que aparecieran los bomberos y cuando encontraran el cuerpo de mi madre, las autoridades. Me refugié en el bosque, habiendo crecido en ellos me consolé sabiendo que podía atravesar esta área en particular. Podía escuchar los sonidos de las sirenas en la distancia mientras avanzaba por el sendero de caza casi invisible, sabiendo que me llevaría al agua y luego posiblemente a un camino a algún lugar si lo seguía lo suficientemente profundo, pero este era un viaje que estaba dispuesto a hacer. Necesitaba desaparecer. Tal vez haga de mochilero hasta algún lugar del norte. Cualquier lugar excepto aquí. Años después. Los periódicos continuarían llamándola la tragedia que sacudió a toda esa ciudad hasta sus cimientos. Una madre decapitada y quemada casi hasta quedar reducida a nada en su propia casa y un hijo desaparecido. Nadie descubriría jamás a dónde fue. Algunos dicen que murió de hambre. Otros creen que todavía está vivo en algún lugar, retenido como esclavo, víctima de un secuestro que salió mal. Pero la verdad es que nunca he sido más libre en mi vida. Aunque de vez en cuando, por el rabillo del ojo, yo lo veo. Esperando la próxima vez. Y un escalofrío cortará el aire, haciéndome temblar.